¿Qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos a un programa más de Radio Mágico. Es un programa que se llama Crónicas, aquí con el amigo y profesor, obviamente Ernesto Sánchez Rubio, quien pues es un cronista oficial aquí en Talpa de Allende y también es un referente de la historia aquí en nuestro pueblo. Lo saludo con mucho afecto, profe. ¿Qué tal? Muy buenas tardes nuevamente aquí saludándolos a todos los que nos escuchan, nos miran por Facebook. Y con mucho gusto estar en este mes septembrino, el mes de la patria, como se le ha venido dando desde hace algunos años, y con mucho gusto a compartir algunas cuestiones que son históricas e importantes para nuestro país, para México. Así es, profe, y también saludo con mucho afecto al licenciado Ulises Sánchez Palomera, quien es profesor también de historia y amigo de hace muchos años. Uli, buenas tardes. ¿Qué tal, José Luis? Muy buenas tardes, te saludo con mucho gusto. Por ahí recordaba hace rato cuando trabajábamos juntos en la administración del Güero Palomera, en la dirección de deportes, y pues me da mucho agrado compartir estas crónicas aquí contigo y con el maestro Ernesto. Saludo a todos los que están escuchando y que están sintonizando este importante medio de comunicación de Radio Mágico. Así es, pues se aproxima, como bien lo menciona el profe Ernesto, fechas importantes en este mes de septiembre que todo el mundo celebramos, y muchos no sabemos la razón por qué se suscita, ¿no? Entonces, la verdad, yo quiero decirles a todas las personas que nos escuchan a través de Facebook y a través de FM de la 92.5, muchas gracias por escucharnos. Y a los que reproducen posteriormente el video en Facebook, quiero decirles que para mí es un honor estar con ellos, escuchando la historia a través de su lenguaje, pero también quiero decirles que es muy importante para todos los mexicanos tal cual y todos los talpenses que sepamos la historia. Porque en el programa pasado que estaba el profe Ernesto hablando sobre las romerías y también aquí el buen Ulises, yo les decía que es muy importante para todos los comerciantes de aquí de Talpa saber la historia de Talpa. La verdad es que llegan gente de otros pueblos, de otras comunidades, estados, etcétera, y nos preguntan, oye, ¿qué celebran? Porque mucha gente ni sabe, obviamente nada más vienen a conocer el pueblo, no saben de la historia de Talpa y nos preguntan y tenemos que tener la capacidad para responder, por lo menos los eventos más importantes, ¿no? Sí. Que es relativo obviamente aquí en el pueblo de Talpa, alusivo a la Nuestra Señora de Rosario de Talpa. Entonces en esta ocasión obviamente vamos a hablar de las fechas de septiembre. Tenemos, por decirlo así, 3 fechas importantes próximas, que es el 13 de septiembre, alusivo a los cadetes que murieron defendiendo Chapultepec. 1847. 1847, la fecha. También tenemos el 15 de septiembre, que es el Grito de Dolores, mayor conocido como Grito de Independencia. Y posteriormente, pues obviamente el 16 de septiembre, que es cuando inicia ya la guerra, la batalla en contra del Imperio Español, ¿no? Entonces, les dejo los micrófonos a ustedes, los expertos, para que nos platiquen. Vamos a iniciar con, ¿qué les parece? Con la del 15 de septiembre. Continuamos con la del 16, que creo que son los más relevantes y de fechas más antiguas, ¿no? Del siglo XVIII, 1810. Y posteriormente, en el siguiente bloque, podemos platicar algo sobre de los niños héroes. ¿Qué les parece? Si me permites, yo quisiera a lo mejor contradecirte un poquito. A ver. Creo que hay dijiste 3 fechas, yo creo que te faltó la fecha más importante. Pues qué bueno que estoy con los expertos. La del 27 de septiembre. El 27 de septiembre de 1821 fue un acontecimiento muy importante porque 11 años y 11 días después se llevó lo que finalmente era lo que nos dice ahorita Ulises, la consumación de la independencia. Por es lo que buscaban, ¿no? Exactamente. Y te voy a decir, no, hay una serie de explicaciones, correcto decir del día 15, pero en realidad del 15 pues no hay mucho que celebrar. Pero ahorita vamos a explicar por qué. Más bien sería el día 13, el día 14 de septiembre también. Pero yo, si me lo permites de esta manera, me gusta, y les digo mucho a mis alumnos que con el solo hecho de que se queden con algo nuevo en conocimiento, creo que por eso valió la pena este programa o este día de clase. Entonces, si me refiero específicamente a septiembre, yo creo que nos salimos un poquito acerca de la que es la festividad,
pero a mí me gustaría mucho que la gente supiera que el mes de septiembre, ¿por qué se llama mes de septiembre? Fíjense. De repente dice mucha gente, estamos en el mes de septiembre, sí, pero ¿por qué se llama mes de septiembre? Cada uno de los meses tiene una razón de ser. Y quisiera empezar por eso y por qué es importante y por qué es significativo con esto. Y ahorita Ulises nos compartirá algunas otras cuestiones por ahí, de cuestiones históricas. Se llama mes de septiembre porque en la era cristiana hemos tenido dos calendarios, el calendario juliano y el calendario gregoriano. En el calendario juliano el año empezaba en marzo y se hacían una serie de ajustes. El marzo era el primer mes, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre. Septiembre era el séptimo mes del año, por eso es el nombre de séptimo, septiembre, ahí viene ese nombre. Okay. Desde el 5 de octubre de 1870, 1582 me distraje, desde el 5 de octubre de 1582 cuando se reunió en el Concilio de Trento, se reunieron en un concilio vaticano y acordaron, y estaba Gregorio XIII de Papa, y había un desfase total, porque la primavera debía de haber caído el 21 de marzo y cayó el día 11 de marzo, había un desfase de 10 días, se reunieron los altos, quienes conocían perfectamente de la astrología, de la astronomía, del movimiento de la Tierra, de la Luna y del Sol, y concluyeron que había un desfase de 10 días, por tanto habría que hacer un ajuste. El Papa Gregorio XIII lo acordó y quedaron que del día 5 de octubre al día siguiente iba a ser el día 14 de octubre. Y eso sucedió en el año 1582. Y entonces hubo la necesidad de acomodar los meses de enero y febrero para que exactamente tuviéramos el año de 365 días. Ese es el mes de septiembre. Perdón por la clase, pero finalmente de repente sí es importante. Mucha gente dice, ¿por qué se llama septiembre? Por séptimo mes del año. Pero no es el séptimo mes del año, es el noveno actualmente. Sí, pero en el juliano era el séptimo mes del año. Se brincaron de un día para otro. Literalmente le quitaron 10 días al calendario, ¿verdad? Y pasaron del día 5 al día 14 en octubre de 1582. Así es. Y este mes patrio, que es llamado patrio porque es el mes donde inicia la independencia, y para los mexicanos hay para algunos países donde tal vez no es lo más importante el inicio, sino la culminación, pero por diferentes situaciones, necesidades, a lo mejor muy de arraigo cultural nuestro, no fue significativo el término o la consumación, sino el inicio, que finalmente sí es importante, y creo que es quien nos da identidad a nuestro país, a nuestra historia, y hay muchas justificaciones de todo ello. Y ahora sí podemos empezar a hablar de por qué el mes patrio, cómo inició, y le cedemos para aquí el uso de la voz a Ulises, que nos puede compartir al respecto. Bien, maestro, muchas gracias. Yo les quisiera platicar un poquito respecto al inicio de la independencia y también una pequeña reseña de lo que fue Miguel Hidalgo, ¿no? O sea, Miguel Hidalgo como ser humano, independientemente de que todo el mundo sabemos, todos los mexicanos sabemos que es el principal personaje del inicio de la independencia, y por eso se le denomina como el padre de la patria. Miguel Hidalgo nace el 8 de mayo de 1753 en Pénjamo, Guanajuato, y más adelante en 1765 viaja a Valladolid, que es ahora Morelia, a realizar sus estudios en el Colegio de San Nicolás, ahí mismo en Valladolid, donde fue ordenado sacerdote en el año de 1778. En ese mismo colegio Miguel Hidalgo fue rector, de hecho, estudió y además fue rector de esa institución. Y después, más adelante, vamos a encontrar una serie de variables respecto a la forma de ser de Miguel Hidalgo, y cómo es de que de ser un pensador libertador, pues la Santa Inquisición no lo toma tan a bien, y lo regresa de ser catedrático, lo regresa a dar clases, su postura como sacerdote en los pueblos, y es cuando
cuando se va a Colima. Entonces, ese es un poquito de lo que es Miguel Hidalgo. Miguel Hidalgo como persona, pues era un ser culto, ¿sí? Era un ser culto que hablaba 4 idiomas, hablaba por supuesto el español, el latín, el italiano, Y el francés. el francés, Pero también conocía 3 lenguas indígenas lenguas que lo indígenas. relacionaban directamente con esa parte indígena que era una clase social en ese entonces de mucha relevancia, que más adelante tomó mucha fuerza en su ejército que fue formando. Quiero destacar pues que en el caso de esas 2 lenguas específicamente europeas, del italiano y del francés, curiosamente pues hablaba el italiano porque lo acercaba o le abría la puerta al Renacimiento. El Renacimiento es la etapa por el cual de la Edad Media pasa a ser el Renacimiento que tenía que ver con poner al centro al ser humano, al estudio objetivo del ser humano, a la etapa en donde ya se estudiaba en base a la investigación, al razonamiento, y curiosamente en el caso del francés pues lo acercaba al pensamiento de la libertad, al pensamiento revolucionario de la libertad. Entonces, bajo esa perspectiva podemos darnos un poquito cuenta de cómo Miguel Hidalgo fue teniendo su postura previa a la etapa del inicio de la independencia. Sí, y había que tomar en cuenta que también Miguel Hidalgo era un estudioso y estudiaba mucho. Habría que recordar que en el año de 1789 es el año crucial pues para lo de la Revolución Francesa, el término del absolutismo francés, la primera monarquía absolutista que cae en el mundo, ¿verdad? Y que de alguna manera los ideales liberales, libertadores que surgieron en esa revolución francesa y previo a todo ello, Jean-Jacques Rousseau, por ejemplo, que traía algunas ideas emancipadoras, libertarias, igualitarias, y de las cuales pues él las toma era un hombre estudioso, muy conocedor de las lenguas, y que finalmente por esa capacidad y ese intelecto que tenía esa capacidad de acercamiento al pueblo, porque además entre los mismos nativos, para no llamarle indígenas o las castas, pues, él practicaba o motivaba al cultivo, algunos cultivos como la vid, ¿verdad? Algunos otros cultivos que producían dentro de los mismos indígenas esa posibilidad de manutención, pues. También aclarar un poquito, por ahí que hablabas es correcto, fue rector de esta universidad, ¿verdad? En Valladolid, hoy Morelia, y que ahí es donde conoció a quien era su alumno, a don José María Morelos y Pavón, y es donde se conocieron y hubo un acercamiento pues acerca de esas ideas diferentes, digo diferentes porque finalmente estaban en desobediencia al virreinato, ¿no? A quienes eran los virreyes. ¿Verdad? Habría que hacer una pequeña memoria de que nuestro país durante la época de la colonia, que fue de 1521 a 1821, pues fueron años de explotación, de saqueo, es correctísimo. Es cierto que nos trajeron una religión diferente, habrá quien dice, pero nosotros también teníamos religión, sí, teníamos religión, pero si nos vamos muy a lo que viene siendo Talpa, y lo comentaba el otro día, a ver si los españoles no hubieran llegado aquí a Talpa, si los españoles no hubieran llegado a México, tal vez el arraigo religioso fuera diferente y a lo mejor Talpa fuera una pequeña aldea de 200 o 300 habitantes, o de 1000 a lo mejor, ¿no? Porque a lo mejor la capacidad agrícola, y que no es mucha, no hubiera dado para más, a lo mejor explotación forestal, pero finalmente Talpa tiene mucho de su grandeza por esta imagen que nos trajeron durante el siglo XVI aquí a esta comarca talpense. Y podemos hablar muchas cosas muy interesantes que tienen que ver con la figura de don Miguel Hidalgo. Que tenía que ser un hombre muy culto para lo que logró hacer, ¿no? El convencimiento con la gente. Así es. Era como le decía el maestro Ernesto, era un cura
pues yo creo que para ese tiempo sumamente radical. Sí. Decía que la Biblia que no se tenía que leer de manera textual, sino como por sentido común, sí, con libertad de entendimiento. Eso quiere decir que les decía a la gente que tenían que leer la Biblia con libre entendimiento y como cada quien la entendiera, caso que pues es sumamente dentro de la religión pues radical, ¿no? Entonces nos podemos dar una idea de cómo un cura o como un sacerdote da inicio a una independencia, ¿sí? Del por qué. ¿Por qué? Porque además de ser sacerdote, pues estaba muy apegado a la cultura europea, estaba muy apegado a todos los conocimientos de otros países que lo hacen pensar de manera de libertador, que lo hace, era muy empático con la sociedad, con los diferentes grupos. Miguel Hidalgo pertenecía a la clase criolla. En ese tiempo en la Nueva España existían 4 clases sociales muy marcadas, que eran los peninsulares, los criollos, los mestizos y los indios y los castas. Los peninsulares pues obviamente eran los nacidos en la península en España y de padres españoles. Los criollos eran de padres españoles pero nacidos en la Nueva España. Los mestizos eran de padres mexicanos y padres españoles y viceversa, y pues los indios y castas eran la raza indígena y los castas pues tenían que ver con el modelo de la esclavitud. Y entonces de hecho una de las tantas causas para llevarse a cabo la independencia era porque el nivel o la clase a la cual pertenecía Miguel Hidalgo pues no era la que él quería, ¿no? Él hubiera deseado ser parte de los peninsulares, o más bien hubiera deseado que la realeza española tratara a los criollos tal cual como los peninsulares, y fue una de las causas internas por las cuales se llevó a cabo la independencia. Podemos hablar de más, pero esa fue una de ellas, porque tenían buenos privilegios, pero no tenían tantos privilegios como eran los peninsulares. Esa es una de las causas internas, o una de las causas externas pudiera ser la independencia de las 13 colonias en Estados Unidos, que se da en el año de 1778, culmina en 76, y es una de las causas externas por las cuales le da un parámetro a nuestro país en ese tiempo, la Nueva España, a los insurgentes pues para llevar a cabo la propia independencia en México. Sí, muy bien. Cuando hablas de las razas que existían aquí en nuestro país, voy a abundar un poquito, ampliar un poquito más, porque sí es muy importante. Había 3 razas puras. Uno no me gusta decir mucho indios, voy a decir indígenas o nativos, los nativos, los españoles que vinieron de España, y los negros, que hubo la necesidad de traer negros desde África precisamente para el trabajo duro, rudo. Y a partir de ello surgen las demás castas. Es curioso, a la gente se le puede hacer curioso hablar de las castas, que están los mestizos, los mulatos, los zambos, los castizos, y ahí le van los demás. Los salta para atrás, no te entiendo, tente en el aire, ahí te estás, morisco, no sé si ya lo dije, castizos, ya creo que ya lo dije. De verdad, esos nombres los dieron. Los muchachos me preguntan, los alumnos me preguntan, pero ¿por qué? Pues son nombres que en su momento fueron designados de esa manera, y de repente sí, ¿cómo tente en el aire? Así, ahí te estás, no te entiendo, salta para atrás, ¿verdad? Nombres bien raros, nombres y esas casas, raros, sí. Pero cabe aclarar también que estas razas eran de muy bajo nivel. Entonces entre más fuera la mezcla, pues más baja era su posibilidad de tener algún tipo de acceso a la sociedad, ¿verdad? Pero así es como se fue dando esta situación. A mí me gustaría, Ulises, también platicar un poquito de cómo es que inicia este movimiento de la independencia. Habría que recordar que en nuestro país hubo varios intentos emancipadores, ¿verdad? Pero finalmente casi ninguno se llevó a efecto. Uno que se llama el de Parianeros, otro que se llama el de Valladolid, donde estuvo Mariano Michelena, el padre Santa María, y otro el de los Parianeros, donde estuvieron algunos ricos que vivían en el Parián, en la Ciudad de México, pero que todos fueron descubiertos y finalmente
desaparecidos, ¿no? Y finalmente por ahí, estando en San Miguel el Grande, hoy San Miguel de Allende, por ahí simulando que iban a hacer una tertulia, se organizan, pero finalmente deciden quedarse en Querétaro, y estando en Querétaro con el apoyo del corregidor don Miguel don Miguel Domínguez y su esposa doña José Ortiz de Domínguez, igual que con el ánimo de hacer una tertulia, empezaron a llegar personas como Ignacio Allende y Juan Aldama, quienes empezaron a decir, ¿saben qué? No, pues la verdad es que no estamos de acuerdo en que Francia nos esté gobernando, porque Francia había invadido a España en 1808, inclusive Napoleón Bonaparte había puesto de gobernante en España a su hermano, que se llamaba don José Bonaparte, mejor conocido como Pepe Botellas, y le decían Pepe Botellas porque era un alcohólico, pero bueno, pues así eran. Entonces los novohispanos, los de la Nueva España, no estaban de acuerdo en que fuera de esa manera. Obviamente quien estaba de virreyes no estaban de acuerdo en movimientos conspiradores, porque ellos temían que lo que se estuviera organizando fuera algo más allá, que finalmente es lo que se llevó a cabo. Se tenía pensado, si no mal recuerdo, iniciar el movimiento de independencia el 10 de octubre, pero pues como es descubierto, inmediatamente avisan, y Miguel Hidalgo toma la decisión, pues, de que habría iniciar obviamente el movimiento en la madrugada del 16 de septiembre. Para ello, obviamente, organiza desde un día antes, porque eso sí se dio, organiza, aparte de su ayudantía, a que consiguiera armas, y en la madrugada iniciar haciendo ese llamado a misa, ¿verdad? Y porque de alguna manera ya se había filtrado que entre el pueblo se había filtrado que se iba a haber un movimiento importante, pues, para dar una arenga. En ese momento no se le llamaba arenga, hoy en día la conocemos como arenga, ¿verdad? Pero ¿qué es una arenga? Una arenga es una motivación, es una invitación, es un discurso motivador para incitar al pueblo a hacer algo en pro de ellos y en pro de algo más. Eso es lo que se estaba llevando a cabo, ¿verdad? Así es. Sí, como lo dice el maestro, el 15 de septiembre, pues, se ha descubierto la conspiración y llega a oídos de Miguel Hidalgo, de Ignacio Allende. Ignacio Allende, que fue una pieza fundamental en la independencia. Era la parte de la estrategia militar en el ejército que fue creando Miguel Hidalgo y todos los insurgentes, y pues Talpa pues lleva de nombre Allende por ese insurgente, que quizás por el emblema que tiene Miguel Hidalgo a veces es poco relatado el actuar de Ignacio Allende, pero que fue pieza fundamental, y si me lo permites, en la independencia. Exacto, y si me lo permites tantito, disculpe que te interrumpa, pero quiero resaltar ello. De hecho, el verdadero estratega de la independencia de México, hay un iniciador, un estratega y un ideólogo. El iniciador es don Miguel Hidalgo. El estratega es don Ignacio Allende y Unzaga. Y el ideólogo, el que le dio formato al movimiento, yo digo formato documental, porque es quien hizo constituciones, que no es momento de hablar de ello, porque todavía no llegamos a esa parte, es don José María Morelos y Pavón, ¿verdad? Sin duda alguna, son parte fundamental para todo ello, así es. Pero yo nomás quería recalcar la figura de don Ignacio Allende y Unzaga, que bueno, no sé quién, no, sí sé quién, en el año de 1885, para ser exactos, el 18 de septiembre, por acuerdo número 155 del entonces Congreso del Estado, se le designó a Talpa Villa de Talpa de Allende. Así es. Que es lo que mencionaban, que no precisamente porque hubiera pisado aquí Talpa. Ni pisó, ni vivió, ni nació, ni murió, ni vino, ni absolutamente nada. Es solamente en honor a él. Reconocimiento. Deja mandar unos saludos para continuar. De pronto se nos olvida el esquema que nos están viendo. Saludos a Gil Peña de Estados Unidos, Alejandra González, saludos, compadre Gil. Jano,
Saludos, Jano. Vicente Saldaña, y saludos a mi gran amigo y gran persona, maestro Neto. Tengo muchos recuerdos bonitos de usted. Saludos, Vicente. Maestro, muchos Chente, saludos. chente. Oscar Delgado también lo está viendo. Bien, Oscar. Pedro Curiel, un saludote. Don José Luis Agras Camarena. Ah, es el hijo. José Luis Agras Camarena. Mi compadre José Misael, también un saludo para todos ellos que nos están Saludos. viendo este programa. Muy interesante. Fíjense, y quiero platicar, es una cuestión también haciendo una especie de pausita en este movimiento. A veces de repente sale así como que a la luz decir, a ver, ¿y cuál era el nombre de don Miguel? Yo muy a menudo les digo a todos los muchachos, se tiene que aprender el nombre verdadero de don Miguel Hidalgo. Y muy poco lo saben algunos ya porque les he estado, a ver, hay que memorizarlo. Yo ya les digo, a ver, tú eres Miguel, Gregorio, Antonio, Ignacio, Hidalgo y Costilla, Gallaga, Mandarte y Villaseñor. Él era hijo de don Cristóbal Hidalgo y Costilla. Y efectivamente nació el 8 de mayo de 1753 en una hacienda que se llamaba San Diego, ¿verdad? Es correcto. Y era hijo también de su mamá, se llamaba Ana María Gallaga Mandarte, se llamaba su mamá, y por eso es que adoptó todos, tenía 4 nombres, Miguel, Gregorio, Antonio, Ignacio, y adoptó los apellidos de su papá, Hidalgo Costilla, y los de su mamá, Mandarte, Gallaga Mandarte, y adoptó uno más por ahí, el de Villaseñor, Miguel, Gregorio, Antonio, Ignacio, Hidalgo Costilla, Gallaga Mandarte y Villaseñor. Ese era el nombre de Miguel Hidalgo. Ese era el nombre. O sea, tenía entre apellidos y nombre 9. Entonces, cuando ponía a hacer una plana, cuando estaban en los primeros años, imagínense. Que muchos no conocemos el nombre verdadero. Es el nombre verdadero de don Miguel. Interesante, fíjate. 9. 9 nombres. Grábenselos. Miguel, Gregorio, Antonio, Ignacio, Hidalgo y Costilla, Gallaga, Mandarte y Villaseñor. Esos eran. Un hombre peculiar, un hombre interesante, un hombre culto, un hombre trabajador, pero también, y hay que hablarlo abiertamente, traía sus ideales. Quiero comentarles porque de repente espero eso no cause algún tipo de sentido antipatriótico, ¿verdad? De repente él, cuando inició todo este movimiento, él no creía o no pensaba en la independencia. No sé si Ulises tenía por ahí esos datos. Él nunca quería independizarse, pero todo este movimiento lo orilló a ello, ¿verdad? En el mes de noviembre yo llevo a los muchachos de la prepa, los llevo un viaje al estado de Guanajuato y muy interesante porque ahí empezamos con... Bueno, primero llegamos a la Alhóndiga de Granaditas, que es un lugar importante, muy complicado, yo dijera que es una de las, inclusive decirles, una de las etapas más lamentables del movimiento independentista. Fue su primer reto, de hecho, fue el primer reto que tuvo Miguel Hidalgo y la gente que lo sigue a partir del inicio de la independencia. Ahí fue su primer reto porque fue una disputa sumamente difícil y complicada. Desgastante. Y yo creo que innecesaria. Innecesaria porque ese 17 de octubre de 1810, cuando llega a la ciudad de Guanajuato, después de haber tomado San Miguel el Grande, haber llegado a Totonilco a tomar el estandarte de la Virgen de Guadalupe, de haber tomado Celaya, Salamanca, Irapuato, Silao, llega a Guanajuato. Imagínense una ciudad de Guanajuato que en ese entonces, ¿cuántos habitantes tendría? Creo que no tengo el dato, pero a lo mejor pudo haber habido unos, no sé si tengas el dato, Ulises, pero no creo que haya tenido más de 10,000 habitantes. Y llega una turba, así, bien dicho, una turba de gente enardecida, desorganizada, porque hay que decirlo también, era un movimiento muy desorganizado. Así es. Llegan y hay la oportunidad o se dieron cuenta de que estaban en la Alhóndiga de Granaditas, en ese lugar que era un almacén. Llegan todas las familias adineradas, hay que decirlo, españoles, se refugian. Sí, era una fortaleza que tenía ahí en Guanajuato. Y pues ya creo que esa parte de, ya le vamos a llamar leyenda, pero finalmente penetran, ¿verdad? Por esa puerta principal y hacen una masacre, ¿verdad?
no mueren todos, pero sí mucha gente muere Mucha ahí, gente. mucha gente muere ahí, que creo que no era necesario de haber hecho eso, cosa que le fue de alguna manera mermando de alguna manera esa idolatría que se había creado en Miguel Hidalgo. Yo no digo por la turba, pero sí de los principales líderes, ¿no? Así es. Es- Sí, ya después, como dice el maestro Ernesto, después de Miguel Hidalgo fue puebleando, después del inicio de la independencia, más adelante en Atotonilco, eh, toma un estandarte de la Virgen de Guadalupe, una Virgen de Guadalupe muy morena y que lo hacía para que se identificara la gente, Se ¿no? unieran más. Que se unieran más personas a este movimiento. Era un movimiento un tanto desorganizado, porque recordemos que Miguel Hidalgo al lugar donde acudía daba la indicación de que se liberaran todos los presos. Entonces correcto. muchas de las personas que llevaba ese movimiento pues eran personas que estaban presos y pues les comentaba pues o les decía que la justicia real de España pues no era su justicia y que se unieran al movimiento, y así fue tomando forma de gente, de multitud. Llega a la Alhóndiga de Granaditas y pues con piedras se enfrenta a la fortaleza, que pues tenía una artillería duplicada en contra del ejército de Miguel Hidalgo que había formado, y por ahí surge un personaje muy típico del lugar, que es el Pípila, que le da la idea a Miguel Hidalgo de entrar por la puerta principal en vez de confrontar como lo estaban haciendo, y por ahí se pone una losa en la espalda para evitar la artillería que tenía el ejército real, y se acerca a la puerta para efecto de incendiarla, ¿no? Para que pudieran entrar por ese lado y pudiera contrarrestar este ataque o esa lucha, confrontación contra el ejército real que pues les funcionó, pues, ¿no? Yo quisiera dar un comercial en esas visitas que realizo. Llego ahí a la iglesia de Atotonilco. Está más o menos como aproximadamente unos media hora de Dolores, saliendo de Dolores Hidalgo. Y yo los invito a que conozcan esa iglesia. Es una iglesia extraordinaria. Hay unas pinturas que hizo un mulato, que le conocen como la Capilla Sixtina de América. Nomás con ese dato les dejo. Como la Comparado. Capilla Sixtina de América. Obviamente no se realiza ningún tipo de ceremonia especial. Sí hay algunas misas especiales para gente especial, porque son muy caras ahí, precisamente porque Por la es belleza que tienen. una iglesia emblemática, y no es una invitación. Quisiera, porque si no se nos va a ir el tiempo, y quisiera, y vamos muy lentos, creo que la Hablar etapa más, de la ¿verdad? independencia, lo diría Es más muy extensa. rápidamente, ¿no? Ujú. Se va a diferentes, lo dijiste bien, se va puebleando, ¿verdad? Pero llega a Toluca, donde rápidamente toma todas las ciudades. Cuando se trasladaban rumbo a la Ciudad de México, tienen un enfrentamiento en un lugar que se le conoce como el Monte de las Cruces, el 30 de octubre. Si se fijan, es rápido este tiempo, está hablando de 17 de octubre en Guanajuato. El 30 de octubre ya en el cerro, el Monte de las Cruces, perdón, en donde se enfrenta a las tropas de Torcuato Trujillo, así se llamaba, las tropas reales, en donde rápidamente derrota. Y esa batalla, y a partir de entonces es un momento crucial para el movimiento. Miguel Hidalgo toma decisiones que no eran las correctas. De hecho hubo un enojo, por llamarle de alguna manera, un enojo por parte de don Ignacio Allende. Él quería que, Ignacio Allende decía, ganamos a Torcuato Trujillo y a las tropas, porque prácticamente las exterminaron. No había manera, ya no había tropas en la Ciudad de México. Vamos a tomar la Ciudad de México y podemos declarar inmediatamente la independencia de México. Miguel Hidalgo no temía, hay quien dice que temía el que llegaran a la Ciudad de México e hicieran pues desmanes, porque era una turba o un ejército aproximado entre 40, ya entonces debieron haber sido 50, 60 mil, no sé si tengas el dato por ahí. Ajá. Iniciaron con 40 mil cuando salieron de San Miguel del Grande, y fueron pasando, llegaron con 40 mil a Guanajuato, pero ya cercano a la Ciudad de México,
no sé, pero debieron haber sido más. Tenía Entonces, cerca de 50,000 sí, entonces personas. era- Miguel Hidalgo tal vez tuvo miedo de que fuera a pasar lo mismo que había pasado en Guanajuato. Hay algunas, hay quienes dicen, porque no hay crónicas reales de que eso haya pensado, haya dicho, o también hay quien dice de que tuvo probablemente temor de decir, bueno, nos vamos a declarar dependiente y qué, pero si no tenemos nada. Así O es. sea, fue una especie de temor o qué es lo que pasó, o sus indecisiones que tuvo, o sea, algo pasó que tomó, válgame la expresión, esa decisión de regresarse. Y a partir de esos regresos, en Aculco tuvo una primera derrota enfrentándose a Félix María Calleja del Rey, y de ahí se tiene que trasladar a diferentes lugares hasta llegar el 22 de noviembre. Fíjense, ¿cuántos días después? Octubre tiene 31, De tre- ajá, 23 días 23 después, Se fue hacia el norte. ajá, llegó a Guadalajara y Ujú. obviamente ahí estando en Guadalajara, perdón por decirlo así más rápidamente porque se nos está yendo el tiempo, estando en Guadalajara, hace una serie de decretos importantes donde empieza ahora sí a organizar lo que viene siendo una administración, ¿verdad? Tal vez ahí es donde se da la, do- el- la abolición de la esclavitud, la abolición de las alcabalas y los estancos, la libertad ya oficial, y digo oficial porque finalmente le encomendó a Francisco Severo Maldonado Mascotense, crear o editar un periódico al cual se le llamó El Despertador Americano, y es donde se publicaba, ahora sí, quedaba escrito, quedaba documentado de que se abolía la esclavitud, se abolían las alcabalas, se abolían los estancos, había libertad para todos los presos, una serie de decretos importantes y que se publicaron. Pero bueno, esa parte fue muy, muy importante. Ulises, no sé si quieres abundar un poquito ahí. No, y de igual forma, o sea, muchos historiadores y muchas personas se cuestionan o se preguntan el por qué Hidalgo toma esa decisión. Sí. Después de haber derrotado ahí en el Cerro de las Cruces, tenía la gran oportunidad de tomar la Ciudad de México y ahorrarse 11 años de lucha para haberse consumado la independencia. Yo coincido con usted, maestro, 2 meses. respecto a que yo creo que Hidalgo tuvo el temor de que la Ciudad de México fuera saqueada, con toda esta actitud que tomaba o que venía tomando atrás el ejército que llevaba a cabo, pues quizás pudo tener ese temor de llegar a la Ciudad de México, pues la ciudad más importante de la Nueva España, y que pues que se generaran disturbios porque no había una dirección de administración, no había una dirección de pelea, no había una dirección del motivo por el cual existía la lucha de la independencia. Entonces esa pudo haber sido una de las cosas por las cuales recula un poco Miguel Hidalgo hacia el norte, se va hacia Guadalajara, realiza el decreto documentado de la abolición de la esclavitud, de la abolición de la abolición de los tributos también, de los tributos, ajá, creo que en ese tiempo pues era el decreto de abolición el único en todo América, ahí y en Haití, pero era el más importante, el que acababa de ser Miguel Hidalgo, que es un decreto sumamente importante y medular respecto a lo que creía o lo que quería hacer de la independencia Miguel Hidalgo. Yo creo que ese fue una de sus grandes contribuciones a la independencia, esa parte de tratar de abolir la esclavitud y que quedara documentado para efecto de que se exterminara esta situación. Es correcto todo ello. Ahorita que estabas hablando también, te quería interrumpir, también la prohibición del uso del papel sellado. Se me había pasado tantito decir eso porque el uso del papel sellado era muy caro. Obviamente todo querían que fuera de negocio, por llamarle de esa manera, de negocio pues para los españoles. Así es es. correcto. Habría que recordar que ya estando Miguel Hidalgo ahí en Guadalajara, en la ciudad de Guadalajara, le llegaron noticias de que venía el ejército realista a enfrentarlo, pero esa es una de las buenas acciones que tuvo. Él no quiso enfrentar al ejército realista en Guadalajara y sale a su encuentro, ¿verdad? Y se encuentra precisamente lo que es uno de los bastiones más importantes, bastiones no más bien sitios más importantes o de las batallas más significativas e históricas que se dieron en Jalisco, porque
pues cabe aclarar que Jalisco no fue un estado donde se haya caracterizado por tener grandes libertadores. La verdad es que no tuvimos así como que gente muy significativa. Sí hay, ¿verdad? Sí hay, pero bueno, enseguida hablaríamos un poquito de ellos. Entonces sale su encuentro y se enfrentan en el puente de Calderón, que está a un lado de la ciudad bueno, hoy ciudad, en aquel entonces un pueblo, el de Zapotlanejo, exactamente, ahí se enfrentan, y por desgracia y por mala organización y malas decisiones, es prácticamente exterminado, así casi exterminado el ejército insurgente, que Miguel Hidalgo tiene que huir pues para salvar su vida, ¿verdad? Y lo dice acertadamente, después tuvo que irse hacia el norte en el intento de traer más armas, el apoyo de los Estados Unidos, y que es apresado en el 22 de abril en Acatitas de Baján, las norias que están por ahí, después de haber sido traicionado por Elizondo, el general Ignacio Elizondo, se me escapa el nombre, por ahí, ¿verdad? Obviamente Ignacio Elizondo era una persona que estaba en favor de los realistas, y al estar en favor de los realistas él logra penetrar dentro del ejército insurgente, simulando que estaba en favor de ellos, ¿verdad? Pero la verdad lo que estaba haciendo era una traición a Miguel Hidalgo. Y ahí es cuando apresan, se me ayudas tantito, apresan a Miguel Hidalgo, Juan Aldama, Ignacio Allende, Jiménez, ya lo dije, no sé si me escape alguno por ahí, los apresan, ¿verdad? Y cuya Abasolo, cuyas consecuencias son realmente desastrosas. Del mes de abril al 30 de julio, Miguel Hidalgo es trasladado estando en Coahuila, lo trasladan a la ciudad de Chihuahua. Y después de hacerle varios procesos, dos procesos, no varios, dos procesos, uno civil y otro eclesiástico, donde le raspan las manos para quitarle su dignidad sacerdotal, y le hacen el proceso civil en donde lo declaran como traidor a la madre patria. Entonces, y pues es declarado a ser fusilado. No sé si por ahí hay unas cuestiones. Él pidió, por ahí le pidió a uno de los que lo iban a fusilar, que le trajera unos dulces, no sé si habían salido ese pasajito por ahí, unos dulces que tenía en la cama, en la almohada, para regalárselos a quien lo iba a fusilar, y él pidió que las balas, fusilarlo de frente, ponerles la mano en el corazón y que todos le apuntaran a la mano, porque en el corazón iban sus hijos, su religión y la patria que él amaba por ello. Y es fusilado, ¿verdad? El 30 de julio de 1811. No sé si quieras abundar un poquito más, por ahí algunas cosas que se me escapen. No, lo dijo de manera exacta. Miguel Hidalgo es enjuiciado por dos tipos de procedimientos, uno es el eclesiástico y el otro es el civil. Primeramente se van al eclesiástico para quitarle esa investidura de sacerdote, y más adelante el civil. Después es fusilado. La idea del ejército realista era fusilarlo de espaldas, y pues él le solicita al ejército pues que lo hagan de frente, y como lo dijo el maestro Ernesto, les obsequia por ahí algunos dulces a las personas que lo mataron. Y que había tanto nervio en ese momento que no, al principio no le atinaron al corazón, le dieron en el estómago. Entonces lo hicieron sufrir más, al grado de que tuvieron que al final acercarse para la seguridad de fusilarlo. O sea, por esa tensión que se vivía en ese asunto del ser humano como tal, Miguel Hidalgo, todo lo que conllevó. De hecho, donde estaba prisionero había más de 200 personas ahí custodiándolo afuera, y más personas dentro. O sea, se llevó a cabo, me parece, como unos 10 meses, ¿no? Unos 9 meses
encarcelado Miguel Hidalgo, o sea, no fue inmediato después de que lo detuvieron, no fue inmediata Fue menos, fue menos. no. Lo fusilaron, tomaron preso en abril y Ujú. lo fusilaron en julio, el 30 de En julio. julio, así Entonces es, fueron abril, mayo, Ujú. junio, 3 meses. 3 meses. Sí, 3 meses. 3 meses. Sí, sí es correcto. Ujú. Sí, no, 9 meses, no es menos, 3 meses. Vamos a mandar saludos porque mucha gente Muchos. está conectando. Saludotes a Francisco Castellón, que también nos está viendo de Estados Unidos. Antonio López dice, excelente viaje, profe, que me imagino que a Guanajuato. Sí. Güero Bien, Gradi- bien. Saludos a Güero Gradilla, Beto Chavarín Jr. Victoria Ruiz dice, arriba Radio Talpa. Muchas gracias. Saludos a Neri. Neri que nos está viendo, el güero le dice saludos al profe Neto, el mejor de todos los profes. Ahí está, profe. El Gracias, mejor. bueno. No, José hay muchos Miguel buenos Valencias, saludos al Pinky que nos está viendo también, y Nacho Peña, Víctor Bernal, Juliana Azucena Sánchez, quiero felicitar a los cronistas de la historia de México y de nuestro pueblo. Los admiro por la entrega que tienen y la inspiración que tienen a contar los acontecimientos más importantes. Qué bien que hagan un espacio de su tiempo para hacernos partícipes de sus conocimientos históricos. Saludos también a Víctor, saludos a Juliana. Me da mucho gusto que estén conectados y que nos escuchen. Creo que se nos fue el tiempo, híjole, de volada. Ya son Se nos las fue el 7. tiempo y relativo a lo que mencionas, es verdad, la verdad o sea, es un programa que bueno que tenemos la oportunidad que exista, porque Sí. muchos no conocemos bien de la historia, conocemos la fecha como yo lo mencionaba y por encimita, ¿no? Pero fíjate que de repente le he preguntado a algunas personas, "Oye, dime, ¿qué sabes de Miguel? Pues nomás sé que es el padre de la patria, pero no sé. A ver, ahora ya saben muchas cosas. Ya saben muchas cosas, Que como nació usted dice, algo que aprende en uno. una hacienda que estaba en el municipio de Pénjamo, en Guanajuato, Ujú. que nació el 8 de mayo de 1753, que es hijo de don Cristóbal Hidalgo y Costilla y doña Ana María Gallaga Mandarte, ¿verdad? Que fue a estudiar al colegio de San Nicolás en Valladolid, hoy Morelia, que él fue Rector de esa y misma que, institución. de esa institución y que fue alumno don José María Morelos y Pavón en esa misma institución. Algo que se me pasaba, que en el transcurso de esa etapa de que llegó, se nos pasó también que fue a tomar Morelia, en ese transcurso se encontró con su alumno, don José María Morelos y Pavón, estoy hablando de Miguel Hidalgo. Miguel Hidalgo se encuentra con don José María Morelos y Pavón y le encomienda que vaya y tome la parte del sur del país, ¿verdad? Mientras que Miguel Hidalgo andaba por el centro, don José María Morelos y Pavón empezó a luchar por la parte del sur. A la muerte de don Miguel Hidalgo parecía que todo había terminado, pero seguía Morelos por ahí haciendo sus movimientos, de forma aislada, aunque no de forma muy organizada todavía. Esto se da hasta cuando por ahí uno de sus principales colaboradores, que inclusive lo estaba acompañando para allá, para Acatitas de Baján, y que no lo lograron apresarlo. Hay una anécdota por ahí que inclusive cuando lo apresaron, eran miles de realistas, miles, si no me recuerdo, 3,000, 4,000 realistas que iban tras Miguel Hidalgo y los principales generales, y que cuando empezaron a apresar a algunos de ellos, Aldama, Allende, a Jiménez, y que Miguel Hidalgo, perdón, pudo huir, y se fueron con él algunos de sus ayudantes, pero eran muy pocos, muy pocos, pero cuando llega el ejército, pues bueno, no hubo la necesidad de disparar absolutamente ninguna arma, se tuvieron que rendir inmediatamente, ¿verdad? Ese es un detalle que se nos había pasado por ahí, porque yo, pero ¿cómo lo apresaron? Bueno, pues así fue como lo apresaron. Finalmente fusilado, uno de ellos, de sus ayudantes, de sus quienes más lo apoyaban, don Ignacio López Rayón, logra empezar a reorganizar, hace una junta, la cual se le conoce como Junta de Zitácuaro, ¿verdad? En Michoacán, y es como empieza ahí, cómo hacerle, y esta junta fue creciendo más.
No sé, creo que la siguiente etapa es un poquito larga también. Sí, ¿Por qué? sí, estamos en la primera etapa Sí, de la estamos en la independencia. primera etapa. Bueno, la apenas segunda vamos en la etapa. primera etapa, después surgen varios personajes como lo es Vicente Guerrero, como lo es Guadalupe Victoria, o sea, surgen Javier Mina, que era un español, que viene desde Londres y que viene a combatir a sus compatriotas españoles, ¿no? Y que se une al ejército insurgente, pero esta es otra etapa Sí, de es la otra independencia, o sea, es Da previa para muchos programas. a la consumación. Mi propuesta es de que no sé si nos dé la oportunidad, se nos dé la oportunidad o haya el espacio para el 16 de septiembre, que es lunes, y si no lo podemos hacer el lunes, lo hacemos el martes. El martes. ¿Verdad? Ajá. Pero Perfecto. sí, seguir hablando de la siguiente etapa. Hablarles Sí. de Guadalupe Victoria, fíjense, Guadalupe Victoria no se llamaba Guadalupe Victoria. Ujú. Guadalupe Victoria tenía otro nombre. No sé si se me escape un poquito, pero se llamaba José Miguel Ramón Arauco Fernández Félix. Ese era el nombre de Guadalupe Victoria. No sé si me distraje por ahí con algún nombrecito, pero sí era su nombre diferente. Y adoptó el nombre de Guadalupe en honor a la Virgen de Guadalupe y Victoria por el triunfo sobre los españoles, Así porque es. la figura de Guadalupe Victoria, porque es reconocido como el primer El presidente, primer de, presidente de México, de México. una vez proclamada la primera constitución política de nuestro país. Él inicia un 6 de octubre de 1824 y culmina el 30 de noviembre de 1828, el primer presidente de México. Pero hay que hablar mucho, pero ya nos estamos adelantando demasiado, falta la segunda etapa, que también a lo mejor no es muy larga, pero bueno, sí es larga, porque es de 1811 a 1815, pero los acontecimientos a lo mejor son un poquito más aislados. Ujú. La siguiente etapa, que es ya donde sale ahora sí la figura de más importante, ¿verdad? La figura muy importante, tanto de él como de su padre, Ujú. donde sale un lema, perdón, se me escapaba, un lema muy importante, dice: la patria es primero. Y quisiera platicarles, tal vez Ulises también nos apoye un poquito, porque surge ese lema de la patria es primero, ¿verdad? Cuando le dice a su padre, algo por ahí, no lo anticipo, mejor lo decimos el próximo lunes o martes, ya les avisaríamos si se puede el lunes o el martes. Perfecto, profe. Entonces dejamos en suspenso aquí, dice, ahorita que está haciendo un comentario Guillermo Valencia Costa. Sígale, profe, saludos. Está muy interesante, estamos todos Saludos, como que, Sí, muy hay interesados en hay- conocer, hay ¿no? muchas cosas que podemos platicar, seguir platicando. Ahorita me acordé, profe, de sus clases de historia en la prepa. Sí. Esa sensación de usted de hablarnos de la historia y entre dientes como que no estar muy de acuerdo en muchas Hay cosas. muchas cosas, sí. Es correcto, muchas situaciones. Yo siempre hablo acerca de enaltecer el riquísimo legado indigenista que tuvimos en nuestro país. Es inmensamente grande. Cuando hablamos de el legado, hablamos de los mexicas que políticamente fueron extraordinarios. La lealtad a sus gobernantes era desde Acamapixtli hasta Cuauhtémoc, 11 tlatoanis, se llamaban tlatoanis o tlacatecutlis, que eran electos por un huitlatoani, ¿verdad? Un día nos va a dar para platicar de cada uno de ellos, que es muy interesante, de los Muy amplio de los e interesante. huitlatoanis, no de los tlatoanis. No, pues está bien, todavía tenemos para más programas. Muchos programas. Recuerden que este programa de crónicas con el profesor Ernesto y con el licenciado Ulises se pretende que se haga cada semana para que nos den ese conocimiento que tienen amplio, sobre todo el profe que... También Ulises. Sí, no, Ulises obviamente ya de ser el maestro de historia, obviamente tiene el conocimiento necesario, ¿no?, de la historia. Y obviamente el profe, pues que lo conocemos como de muchos años, ¿no? Pues llegamos al fin de este programa. La verdad que muchos quisiéramos que continuara, pero por el tiempo lo vamos a dejar en suspenso para la próxima semana. Ya estaríamos avisando por medio de la página de Radio Mágico el día y la hora para que continúen con la segunda parte, la segunda etapa. Agradeciéndoles obviamente
el conocimiento que nos transmiten a todos los radioescuchas por la 92.5, quien está a la frecuencia aquí en Talpa de Allende, y por el medio de de Facebook, que pasa más a la frontera, ¿no? Hay gente que nos escucha en Canadá, que nos escucha en Estados Unidos y en muchos estados aquí de la República. Gracias de nuevo. Si tienen algo que decir para despedir, algún... Hay muchas cosas que sí, creo que aquí Alex le he quedado un poquito mal. Quedamos de que íbamos a hacer un lema por ahí. Creo que, ya saben, la carga de trabajo en las escuelas nos está absorbiendo demasiado, es mucho el trabajo, pero vamos a hacer por ahí algunos lemas que nos van a identificar. Y finalmente reconocer de que nuestro país, este país, cuyo nombre oficial son los Estados Unidos mexicanos, es nuestro nombre oficial, lo conocemos como México, y por su forma de gobierno, la República Mexicana, es un país grande, es un país inmensamente rico en historia, en cultura, en tradiciones, y que pues, tenemos mucho que platicar. Yo creo que quienes nos escuchan, quienes nos miran por Facebook, tienen también mucho que compartir. En las rancherías hay muchas tradiciones, muchas leyendas, muchas costumbres que tenemos que rescatar. Yo recuerdo cuando niño que iba a Cañada, ya con la familia de mi mamá, con mis abuelos, que veía, híjole, qué ganas de que platicar con ellos cuando en la noche se metían a agarrar comida. Era una tradición muy bonita, la gente dejaba comida. Yo creo que hay gente que nos puede ayudar a decir en qué momento se hace eso. Yo no quiero hablar mucho porque voy a decir cosas erróneas, tal vez allá en Semana Santa, que el Judas, algo así, que lo quemaban y Sí, cosas tradiciones. muy bonitas que yo espero de verdad que lo sigan haciendo y que nos compartan de esas tradiciones bonitas, que se metían a las casas, la gente dejaba comida, ya sabían que se iban a meter, no se metían a robar porque la gente iba porque los jóvenes, así lo decían, los jóvenes que se dedicaban a, no sé si estudiar, a trabajar, a hacer algo, porque yo estaba muy chico y se me hacía muy bonito. Y después ya las señoras iban a recoger sus cazuelas, sus ollas, porque dejaban la comida para que se lo llevaran. Y no se perdía absolutamente nada, eran unas tradiciones muy bonitas que quisiera platicarlos. Ya cuando dejemos la docencia hay que ir a hacer entrevistas y rescatar, escribirlas, porque Escribirla, sí, ya le dejé por ahí a un maestro, cierto. a Luis Ortega, ya se lo dejé por ahí. Espero que pronto podamos rescatarlo, decir cuál es la forma de ser el turco, porque muy poca gente sabe de ello, del turco, ¿verdad? Yo creo que casi nadie escucha hablar del No, turco, excepto de las rancherías, de Cañada, de Ocotes, de Cabos, de Zapotes. Saben hablar de qué es el turco, ya lo habíamos dicho algo por aquí, pero un día lo vamos a decir, un día de lo que viene siendo el turco, el posi, el ponteduro, ¿verdad? Que de repente muchos, los colados, que a lo mejor no son muy propios los colados de aquí, pero también es muy bonito hablar de todo ello. El posi, ¿verdad? El posi es rico, que algunos nos reímos y que es el posi, ¿verdad? Pero ese creo que sí lo... sí, es más Es reciente más todavía, reciente, es sí, el correcto. post sí. Muy bien, muchas gracias a todos los que nos miran, nos escuchan, y seguiríamos platicando un poquito porque sí es cierto, nosotros no somos eternos, ¿verdad? Y hay que compartir algunas cosas que hemos descubierto de Talpa, que hemos descubierto de muchos lados y que nos da la oportunidad de compartirlo con la gente de Talpa. Sí, de pronto no todos somos estudiosos de la historia. Y la gente que le tiene amor, aprecio y se dedica a eso, qué bueno que lo compartan, ¿no? Quiero hacer un comentario. Saludos, Sandra. Hoy en la tarde estaba con mi sobrina Sandra y le digo, Sandra, a ver, vamos a platicar un poquito. Es que a mí no me gusta la historia, pero hay muchas razones del por qué sí es importante la historia. Ya lo he dicho mucho, por conocimiento general, por cuestiones de cultura, por decir, híjole, inclusive a veces hasta por el trabajo, ¿verdad? A un gran empresario que quiera ser gente visionaria, estudiosa, y que lance una pregunta así, ¿verdad? A ver, díganme, ¿cuándo que la fecha exacta de cuando se pronunció o se entonó por primera ocasión el himno nacional mexicano? Y si alguien levanta la mano y dice, yo lo digo, yo lo sé. Dice el 15 de febrero de 1854, correcto. ¿Y quiénes son los creadores de la letra del himno nacional? Francisco González Bocanegra de la letra y Jaime Nuno de la música, correcto. O sea, si ven que una persona sabe de alguna cosa, decir, esta persona me interesa. ¿Cierto? Muchas Sí. gracias. Antes que despida, deja mandar unos saludos. José Luis Sagras Quintero sí nos está viendo. Miguel Santos
por ahí una imagen. Carlos Torres también agradecido. Un saludo al profe de Erandi. Saludos Erandi, claro que sí. Ulises, a ver. Pues muchas gracias, José, por estar aquí con nosotros. Gracias, maestro Ernesto, por compartirnos ese conocimiento tan amplio que se tiene. Y pues qué gusto, ¿no? Compartir la historia. La historia es interpretativa, entonces eso es lo más interesante. O sea, más allá de que existan los relatos, más allá de que existan los documentos que estén plasmados, lo importante es que la gente se vaya un poco a esa época, que viaje un poquito a esa época y que se dé cuenta de cómo pensaban las personas y que haga sus propias hipótesis respecto a las decisiones que tomaban estos personajes, por ejemplo, en el caso de Miguel Hidalgo, en el caso de Ignacio Allende, de que las decisiones, por qué las tomaban. Ya les platicamos un poquito de cómo ellos actuaban, de cuáles fueron sus formaciones. Entonces ya nos podemos dar una idea del por qué pensaban y actuaban de tal manera. Entonces yo creo que eso es lo más interesante, que la gente lo tome como tal y que lo interprete y que más adelante transmita ese conocimiento, esas hipótesis que ellos mismos se van realizando y pues por cultura, como dice el maestro, la historia es por cultura, la historia es por conocimiento y este tipo de cosas pues es tema por ser mexicanos. Creo que lo tendríamos que tener todos en cuenta. Entonces muchas gracias a todos por sintonizarnos, a los que nos escucharon. Esperemos que sea de su agrado, esperemos que les haya gustado la forma en cómo vemos nosotros la historia y vamos a estar abordando con mucho gusto más temas relevantes e interesantes para ustedes. Perdón, tomo la palabra, algo más. El solo hecho de haber adquirido algún conocimiento o algo de lo que los que nos ven y escuchan hayan conocido, de que no conocían, por eso solo hecho vale la pena. Y saber que la historia es muy amplia, nada está perfectamente escrito y redactado. Es interpretativa, como lo dices acertadamente, es subjetiva, pero finalmente son las aseveraciones y las cuestiones con las que nos hemos ido formando y a través de la lectura de diferentes libros al punto en que hemos concluido y llegado, ¿verdad? Finalmente lo más cercano. Y cada gente tomará su propia idea, su propio principio y eso es lo correcto. Muchas gracias nuevamente. Sí, porque hay personas que, bueno, más bien, hay escritos que dicen que no necesariamente alguien lo hizo en ese momento, ¿no? Sí. Quiero nada más por último ya para despedirnos a nuestros patrocinadores que se me están pasando por aquí. Abre Ureña, que tiene la venta de vestidos, guayaberas, carteras y accesorios de todos los productos. Están elaborados de manera artesanal, provenientes del estado de Chiapas, 100% mexicanos. Cuenta con atención personalizada. Tiene el número de teléfono 388-102-9907 y tiene también página de Facebook, Abre Ureña. Pues ahí está, vende productos 100% mexicanos y hay que consumirle, ¿no? Hay que consumir a todos los que tengan negocio aquí en Talpa de Allende y obviamente todos los que tengan negocios mexicanos. También Tapicería Alfredo, muchas gracias, está ubicado a un lado del parquecito, tiene mucha calidad y buen precio. Por ahí también Herrería Foggy, quien quiera herrería en general, está ubicado a un costado de la cancha del Azul. A un lado del Cobaeg, ahí está ubicado herrería, el Foggy, que también tiene muy buen precio y muy buena calidad. Gracias a ellos por confiar en nosotros. Bueno, Gradilla, último mensaje, nutrimos el conocimiento, gracias. Bueno, nos despedimos, muchas gracias por haber escuchado a todo el público de Radio Mágico. Recuerden, mucha programación. Al punto de las 8 de la noche tenemos Sin Filtros, estén al pendiente. Queda ya casi poquito menos de media hora, estén al pendiente con ese programa. A ver, el último mensaje que leo, ya antes de despedirnos, dice Juliana Susana Sánchez, eso es lo más importante, que gracias a este programa recordemos y aprendamos la historia de una manera diferente, porque a veces en los libros no logramos apreciar algunos acontecimientos y fechas. Es correcto. Así es. Pues muchas gracias y muy buenas tardes a todos.